Voy a presentar sobre tratamiento de displasia de cadera. Mi nombre es Felipe Cárcamo, soy especialmente investigador de la Católica de Concepción. A modo de introducción, hay que entender que el potencial de corrección acetabular va a estar determinado por el tratamiento precoz, ya que a mayor edad que se empiece el tratamiento, el potencial de corrección es menor. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento de la displasia es tener una reducción concéntrica de la cadera y así permitir el desarrollo de las estructuras. Para esto, uno busca una reducción concéntrica y estable, lo que va a ayudar a disminuir los riesgos de necrosis avascular. Buscar una posición concéntrica y estable también va a permitir una estimulación de la corrección de la displasia acetabular y finalmente hacer una osteotomía pélvica en los casos de displasia residual. El tipo de tratamiento realizado en cada uno de estos pacientes va a estar determinado por la edad en la que se inicia el tratamiento y si es que existe o no luxación de la cadera. Es por eso, por ejemplo, que los menores de 6 meses que no presentan alguna luxación, el tratamiento de elección es el arnés de Pavlik. Como sabemos, la posición correcta es entre 90 y 100 grados de flexión de cadera, con una abducción entre los 30 y 60 grados, ya que sobre los 60 grados aumenta considerablemente el riesgo de necrosis avascular. El arnés de Pavlik se utiliza por al menos 22 a 23 horas al día, por 3 meses, hasta tener una radiografía normal o según la tolerancia del arnés lo permita. Eso va a estar determinado por el peso y la edad. El arnés de Pavlik tiene una tasa de éxito muy elevada, cerca del 95, un poquito más en algunos casos, y una tasa de complicaciones de entre el 0 y el 3%. Las férula de Milgram y de Craig se utiliza principalmente cuando ya el paciente no tolera el arnés, esto es generalmente mayor de 6 meses, y quien persistió con displasia, por lo tanto, que aún no tiene tratamiento. En los casos de los menores de 6 meses, de la cadera, tratamiento con se verifica si se logra o no una reducción de la cadera. Si no se logra la reducción de la cadera, uno debería realizar una reducción cerrada, en cabello controlada, e instalar un yeso tipo espica para después controlar a las 6 semanas. En los casos de que sí logra una reducción de la cadera, que sea estable con el arnés, se debe mantener el tratamiento. A las 6 semanas realizar una ecografía dinámica, es decir, sin arnés, y si se mantiene estable, uno ya podría empezar el retiro esporádico del arnés, mínimo inicialmente, para después finalmente realizar un tratamiento de la displasia acetabular residual. Si no se reduce la cadera a las 3 semanas, uno no debe insistir, ya que va a ir generando la posibilidad del acetábulo, obviamente para el tratamiento. Entre los 6 y 18 meses, en los casos que no hay luxación de cadera, el tratamiento es la férula de Milgram y de Craig. Como dije previamente, esta se mantiene en la posición similar a la arnés de Pavlik con una flexión de cadera entre 90 y 100 grados y una abducción de 45 grados para evitar los riesgos de necrosis vascular. El uso de esta es permanente y en los casos de que el paciente inicie marcha, el uso pasa a ser nocturno hasta los 18 meses o 2 años. En cambio, entre los 6 y 18 meses, en los pacientes que existe subluxación o luxación de cadera, uno realiza un tratamiento con una reducción cerrada y un yeso espica, y se debe evaluar la necesidad de tenotomía de los aductores. Esto se hace con el uso de las zonas de seguridad de Ramsey, que principalmente establece el rango entre los grados de abducción máxima que se logra con la cadera ya reducida y la aducción en la cual se produce la luxación. Si la luxación se produce en menos de 30 grados, se considera inestable y en estos casos es lo que se debería realizar la tenotomía de los aductores.
y así lograr una mejor estabilidad y disminuir los riesgos de necrosis vascular. Al realizar la reducción, si uno queda con la duda si es que esta fue satisfactoria y se logró, se debería realizar una artrografía para evaluar si es que se logró una buena reducción o no. En caso de que la reducción sea inadecuada, se debería pasar a realizar una reducción abierta, ya sea por un abordaje medial o un abordaje anterior, en donde cada uno tiene sus ventajas y desventajas que no son parte específica o son parte de esta presentación. El seguimiento de las displasias entre los 6 y 8 meses con subluxación o luxación es con un escáner a las 3 semanas de iniciar el tratamiento. Si en el escáner la cadera persiste luxada, uno debería pasar a nuevamente realizar una reducción, ya sea abierta o cerrada, y poner nuevamente el yeso de espica. En los casos de que la cadera se mantenga reducida, el tratamiento debe continuar tal cual. A las 6 semanas de control, uno retira el yeso, controla con una radiografía de pelvis AP. Se va a considerar normal en los casos de que la cadera esté reducida y estable, aunque persista con displasia acetabular. En los mayores de 18 meses, ya el pronóstico va siendo cada vez peor. Si no existe luxación, uno podría considerar un seguimiento radiográfico periódico. En los casos de una mejoría acetabular, debería considerarse aplazar la osteotomía del hueso ilíaco. En cambio, si existe seguimiento, la osteotomía del hueso ilíaco se debería considerar antes de los 5 años. Es importante tratar el tipo que existen esperado es una indicación de una osteotomía del hueso ilíaco. En los mayores de 18 meses, con subluxación o luxación, el tratamiento es realizar una reducción cerrada por un abordaje anterior para realizar una osteotomía y se fija o se estabiliza con un yeso en espica por 6 semanas. El tipo de osteotomía acetabular que uno vaya a realizar va a ser determinado por el índice de la reducción o por que existe una insuficiencia de la pared posterior del acetábulo. Esto va a determinar la técnica con la que se realice la osteotomía. Esta es una imagen que ejemplifica una osteotomía de hueso ilíaco con una técnica tipo Salter, en donde muestra el resultado final logrando un índice tabular de 18 grados. Una osteotomía tipo Pemberton muestra el resultado radiográfico a los 3 años después de la reducción. Además, en los mayores de 18 meses que tienen subluxación o luxación de la cadera, se debe considerar realizar la corrección de la anteversión femoral. En los casos en que la cabeza esté inestable posterior a realizar una acetabuloplastía, y también en los casos en que la cabeza femoral esté sometida a mucha presión dentro de la articulación. En algunos casos se considera que en los niños mayores de 3 años las osteotomías femorales se deben realizar en todos los casos. Esta se realiza con una osteotomía de resección de la diáfisis femoral para así corregir la anteversión, y los beneficios que estos procedimientos va a tener son disminuir las reluxaciones de cadera y la necrosis vascular, y además facilitar la recuperación de la movilidad. En los mayores a 8 años, en donde ya no existe algún tratamiento eh, específico con alta evidencia, se considera o se sugiere principalmente un seguimiento, ya que cualquier tratamiento que uno realice tiene alto riesgo de complicaciones a esta edad, los resultados no son favorables, hay alto riesgo de artrosis juvenil o dolor de cadera con tratamiento, ya que existe una pérdida de la remodelación de la cabeza a esta edad. Y en estos casos ya más severos, donde existen caderas luxadas, la gran mayoría de las veces no es dolorosa, por lo tanto uno manejaría finalmente las complicaciones secundarias que se generarían más adelante. Dentro de las diferentes complicaciones del tratamiento existe la reducción inadecuada o las reluxaciones de la cadera. En caso de que haya sido una luxación reciente, se debe tratar con una reducción cerrada y la inmovilización. Si que existe un fallo de esta reducción cerrada, ya se debería pasar a una segunda etapa, que es una reducción abierta, y
la corrección de la anteversión femoral según las indicaciones que ya mencioné previamente. Si la reducción abierta es fallida y además existe una osteotomía acetabular previa, se debe realizar una osteotomía tipo DEGA, ya que existe una insuficiencia acetabular posterolateral. Otra de las complicaciones típicas además mencionadas es la necrosis vascular, que se produce por una compresión de los vasos circunflejos mediales, en donde cuando existe una reducción cerrada o abierta, la incidencia es mucho mayor que solamente con el tratamiento con arnés de Pavlik. Por eso es importante también que el tratamiento sea lo más precoz posible. Existen diversos factores de riesgo, como una inmovilización con la abducción sobre 60 grados o una rotación interna mayor a los 20 grados. También cuando existen maniobras de reducción que son bruscas o repetitivas, es otro factor de riesgo a considerar para la necrosis vascular. Y en los casos de que no se realiza una tenotomía de aductores, que sí tienen indicaciones de realizarse. Existe la clasificación de la necrosis vascular, que tiene cuatro etapas, donde la tipo 1 es la más frecuente, cerca del 50% de la etapa son de la necrosis vascular. Y este tiene un buen pronóstico. Es por eso que es importante que la severidad sea la menor posible de la necrosis vascular para así tener un buen resultado posterior. La displasia acetabular es menor en los casos de que el tratamiento haya sido precoz. Eso evita o tiene mejores resultados. La incidencia también es mayor cuando existió una reducción abierta o cerrada. Y el tratamiento de displasia acetabular es la osteotomía ya sea femoral o acetabular, lo que va a buscar una estimulación mayor del desarrollo acetabular. ¿Cuándo hacer osteotomía acetabular? Principalmente cuando existe algún tipo de déficit de cobertura con los índices que mencioné previamente, o hacer una osteotomía femoral para reorientar la casa femoral. En resumen, en los menores de 6 meses, sin luxación de cadera, el tratamiento del arnés de Pavlik. Con luxación o subluxación de cadera, también es el arnés de Pavlik, pero se tiene que controlar y ver si es que se mantuvo la reducción, el tratamiento se mantiene. Si no se mantiene la reducción con el arnés de Pavlik, se realiza una reducción cerrada y un yeso tipo espiga. Entre los 6 y 18 meses, cuando no existe luxación, el tratamiento es la férula de Milgram o de Craig, y si existe luxación o subluxación, es una reducción cerrada. Si se mantiene estable, se mantiene el yeso y se evalúa si es que necesita o no tenotomía los doctores según la zona de seguridad de Ramsey. Si es que existe duda en una reducción satisfactoria, se realiza la artrografía. Si la reducción es incorrecta, hay que pasar a hacer una reducción abierta con un yeso de espica. En los mayores de 18 meses que no existe luxación, se realiza una osteotomía de la ilíaca. Esto se evalúa el cuándo, según el seguimiento radiográfico que se vaya haciendo, y si existe luxación o subluxación, se realiza una reducción abierta con una osteotomía ilíaca más el yeso espiga. Y sobre los 8 años se les aconseja solamente el seguimiento. Una de las controversias que existen en el tratamiento, sobre todo en el retiro de los arnés de Pavlik, es si es que realizar un weaning progresivo o brusco del arnés. En este estudio del 2014 publicado en la JPO no se muestra mayores reintervenciones o riesgos de necrosis vascular en los casos que se haya retirado el arnés de forma inmediata. Pero sí muestra que más importante que el retiro del arnés es la edad a la que se inicia el tratamiento. Obviamente, a mayor edad de iniciar el tratamiento, el pronóstico de complicaciones son más frecuentes. Otro estudio del 2020 sobre el tratamiento precoz del de cadera tampoco muestra beneficios sobre el winning, ya sea por etapa o un winning brusco de un momento. Este estudio parte de la bibliografía utilizada en los papers anteriores, en donde no tiene un grupo de control, sino que muestran que ellos tienen buen resultado al realizar un winning escalonado. En general es lo que pasa y es por donde existe la controversia de por qué realizar o no un winning escalonado versus un retiro brusco del arnés. Pero como ya he mencionado, no existe diferencia significativa en hacer un retiro brusco o escalonado en el arnés de Pauli y las complicaciones que este puede tener. Entonces, a modo de conclusión,
El diagnóstico y el tratamiento deben ser lo más precoz posible. Esto va a estar determinado también el paso a paso y el tipo de tratamiento que tenga que realizar según la edad. El manejo antes de los 6 meses tiene mejor pronóstico y está más estandarizado con mejores nivel de evidencia y mejores recomendaciones. Bueno, como mencioné, el manejo va a ser dependiente de la edad y si está o no subluxada o luxada la cadera. Desde los 8 años o los 6 años se debe preferir no tratar y hacer solamente un seguimiento de estos pacientes. Y las cirugías tienen sus propias indicaciones. Y hay que entender también que aún quedan muchas dudas por aclarar en el tratamiento, sobre todo a mayor edad. Por lo tanto, se deben ir resolviendo con nuevos estudios. Muchas gracias.